Bienvenidos a este emocionante viaje a través de la historia de los juegos. Desde los primeros juegos arcade hasta los juegos en línea modernos, la industria de los videojuegos ha experimentado un cambio revolucionario. Con cada avance tecnológico y cada nueva idea, los juegos han evolucionado y se han convertido en una parte integral de nuestra cultura global. Así que acompáñenos mientras exploramos los orígenes de los juegos arcade y cómo se han desarrollado hasta convertirse en los juegos en línea de hoy en día. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Juguemos! La historia de los juegos arcade se remonta a la década de 1970, cuando el primer juego arcade, Computer Space, fue creado. Este juego, que fue desarrollado por Nolan Bushnell y Ted Dabney, los fundadores de Atari, fue una versión simplificada del juego de naves espaciales que se encontraba en los laboratorios de cómputo de la Universidad de Stanford. Después de Computer Space, los juegos arcade comenzaron a surgir en salones de juegos y centros comerciales, y rápidamente se convirtieron en una forma popular de entretenimiento. Estos juegos eran sencillos pero adictivos, con gráficos simples y controles intuitivos. Solían requerir monedas o fichas para jugar, y ofrecían un desafiante nivel de dificultad que atraía a los jugadores. Uno de los primeros juegos de gran éxito fue Pong, que se convirtió en un fenómeno cultural en la década de 1970. Pong fue seguido por otros juegos de gran popularidad, como Space Invaders y Pac-Man, que también se convirtieron en clásicos y ayudaron a definir la era de los juegos arcade. A medida que la tecnología avanzaba, los juegos evolucionaron para incluir elementos más sofisticados, como la música y los efectos de sonido, así como gráficos más detallados y animaciones más fluidas. Algunos de los juegos arcade más avanzados incluían características como la posibilidad de jugar con otros jugadores, y ofrecían una experiencia de juego mucho más inmersiva. Sin embargo, a pesar de su popularidad, su época dorada llegó a su fin a mediados de la década de 1980 con la llegada de los juegos para consolas de hogar. Estas consolas, como la Atari 2600 y la Nintendo Entertainment System, ofrecían una experiencia de juego más asequible y cómoda en casa, y rápidamente comenzaron a reemplazar a los juegos arcade en términos de popularidad. Aún así, muchos de los juegos arcade más populares siguen siendo jugados y apreciados hoy en día, y muchos jugadores consideran que estos juegos son una parte integral de la historia de los videojuegos. Además, en los últimos años, ha habido un resurgimiento de los juegos arcade gracias a la aparición de máquinas retro y la popularidad de los juegos clásicos en línea. A medida que los juegos arcade evolucionaban, también lo hacían las tecnologías subyacentes, lo que permitió la creación de juegos cada vez más elaborados y emocionantes. Incluían una amplia variedad de géneros, desde juegos de lucha hasta juegos de carreras, pasando por juegos de plataformas, juegos de disparos y juegos de estrategia. Además, estos juegos también jugaron un papel importante en el desarrollo de la cultura de los videojuegos. Por ejemplo, los juegos arcade fueron una fuente de inspiración para los primeros juegos de consola y también influenciaron el diseño y la estructura de los juegos en línea modernos. Otro aspecto importante es que fueron una forma popular de competición. Los juegos arcade solían ser juegos de habilidad que requerían práctica y destreza para alcanzar los niveles más altos y superar a otros jugadores. Muchos juegos también permitían a los jugadores competir contra otros jugadores en tiempo real, lo que aumentaba la emoción y la intensidad de la experiencia de juego. El surgimiento de las consolas en la década de 1980 marcó un nuevo hito en la historia de los videojuegos. Con la popularidad creciente de los juegos arcade, las compañías comenzaron a desarrollar consolas para el hogar que permitieran a los jugadores jugar juegos similares en sus propios hogares. La primera consola en tener éxito fue la Atari 2600, lanzada en 1977. Esta consola fue revolucionaria porque permitía a los jugadores jugar una amplia variedad de juegos, incluyendo títulos de deportes, aventura y juegos de estrategia, en sus propios hogares. A medida que la popularidad de las consolas aumentaba, surgieron nuevos competidores, como Coleco y Mattel. Cada compañía ofrecía consolas con características únicas y un catálogo de juegos distintivo, lo que creó una competencia feroz en el mercado. Durante los años 80, la tecnología de los videojuegos continuó avanzando, y las consolas se convirtieron en dispositivos más sofisticados y avanzados. Esto permitió a los jugadores experimentar una amplia variedad de juegos con gráficos y sonidos mejorados. Atari y NES fueron dos de los líderes en el mercado de las consolas en la década de 1980 y principios de la década de 1990.
Atari 2600 fue la primera consola en tener éxito y estableció a Atari como una fuerza dominante en el mercado. Sin embargo, con el surgimiento de la NES de Nintendo en 1985, la competencia en el mercado se intensificó. NES, Nintendo Entertainment System, rápidamente se convirtió en un éxito en todo el mundo gracias a su amplio catálogo de juegos, incluyendo títulos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Donkey Kong. La NES también fue la primera consola en utilizar un sistema de control remoto, lo que permitió a los jugadores experimentar una mayor libertad de movimiento y control en sus juegos. Aunque Atari continuó lanzando consolas y juegos, la popularidad de la NES y su catálogo de juegos creciente finalmente superaron a la compañía y NES se convirtió en el líder en el mercado de las consolas. Las consolas ayudaron a aumentar la popularidad de los videojuegos al llevar los juegos a un público mucho más amplio. Antes de la llegada de las consolas, los videojuegos eran principalmente juegos de arcade que requerían monedas para jugar. Con la llegada de las consolas, los jugadores pudieron experimentar los juegos en la comodidad de sus propios hogares y sin la necesidad de gastar dinero en monedas. Además, eran más asequibles y accesibles que los juegos de arcade y los ordenadores personales, lo que significaba que un público mucho más amplio podía experimentar los juegos. Esto permitió a los desarrolladores de juegos crear juegos más complejos y avanzados, ya que sabían que había un público más amplio dispuesto a experimentarlos. Otro factor importante fue la innovación en la tecnología de control. Con la llegada de los sistemas de control remoto, los jugadores podían experimentar una mayor libertad de movimiento y control en sus juegos, lo que aumentó la experiencia de juego en general. A finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, se produjo una revolución en el mundo de los videojuegos con el surgimiento de los juegos en 3D. La tecnología gráfica había avanzado significativamente, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos con un aspecto y una sensación mucho más realistas y detallados. Los juegos en 3D permitieron a los jugadores experimentar una mayor profundidad y una sensación de inmersión en los juegos, gracias a la capacidad de mover la cámara y ver los objetos desde diferentes ángulos. Esto también permitió a los desarrolladores crear juegos más emocionantes y dinámicos, con más acción y misiones más complejas. Consolas como PlayStation y Nintendo 64 fueron líderes en la adopción de la tecnología 3D, y muchos de sus juegos más populares fueron juegos en 3D. También surgió un nuevo género de juegos, como los juegos de conducción y los juegos de acción en tercera persona, que aprovecharon la tecnología 3D para ofrecer experiencias de juego aún más intensas y emocionantes. Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time son dos de los juegos más revolucionarios en la historia de los videojuegos. Ambos fueron lanzados para la consola Nintendo 64 en 1996 y 1998, respectivamente, y utilizaron la tecnología 3D para ofrecer una experiencia de juego totalmente nueva y emocionante. Super Mario 64 fue uno de los primeros juegos en utilizar el control en 3 dimensiones, lo que permitió a los jugadores explorar un mundo completamente nuevo con Mario como protagonista. Con gráficos detallados y una gran cantidad de movimientos únicos para Mario, Super Mario 64 ha sido ampliamente considerado como un juego revolucionario que sentó las bases para muchos de los juegos de plataformas en 3D que surgieron en años posteriores. Por su parte, The Legend of Zelda, Ocarina of Time es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de aventura de todos los tiempos. Con un mundo de juego enorme y detallado, personajes interesantes y una trama atractiva, capturó la imaginación de los jugadores y ha sido ampliamente aclamado como uno de los juegos más influyentes y revolucionarios de todos los tiempos. Los juegos en 3D han tenido un impacto significativo en la industria de los videojuegos y continuarán siendo una parte importante del futuro de la industria. La capacidad de crear mundos y personajes en 3 dimensiones ha dado a los desarrolladores una mayor libertad para crear experiencias de juego más inmersivas y atractivas para los jugadores. Además, han permitido un mayor nivel de realismo y detalle en los gráficos, lo que ha aumentado la inmersión de los jugadores en los mundos de juego. Con la mejora continua de la tecnología gráfica, los juegos en 3D solo se volverán más realistas y detallados en el futuro, lo que aumentará aún más la inmersión de los jugadores. Los juegos en realidad virtual y aumentada también están utilizando tecnología 3D, lo que les permite ofrecer experiencias aún más intensas. La combinación de tecnologías como la realidad virtual y aumentada con los juegos en 3D está abriendo nuevas posibilidades para la industria de los videojuegos, lo que significa que los juegos en 3D serán una parte clave del futuro de la industria. Con la popularización de Internet en la década de 1990 y 2000, los juegos en línea se convirtieron en una forma cada vez más popular de juego.
Los juegos en línea permiten a los usuarios jugar juegos en un entorno conectado con otros jugadores de todo el mundo. Esto permitió la creación de comunidades en línea de jugadores que compartían intereses y objetivos comunes. También permitieron a los desarrolladores crear experiencias de juego más enriquecedoras y complejas, ya que podían ser actualizadas y mejoradas en tiempo real. Este tipo de juegos también fue un factor importante en la popularización de las consolas de juegos en línea, como Xbox Live y PlayStation Network. Hoy en día, los juegos en línea son una parte integral de la industria de los videojuegos y continúan creciendo en popularidad y alcance. EverQuest y World of Warcraft fueron dos de los primeros juegos en línea masivos multijugador, MMORPG, por sus siglas en inglés, en auge en la década de 2000. Ambos juegos permitían a los usuarios jugar juntos en un entorno en línea y crear personajes personalizados para explorar mundos virtuales y completar misiones. World of Warcraft, en particular, se convirtió en un fenómeno cultural y tuvo un impacto duradero en la industria de los videojuegos. Desde entonces, muchos otros juegos en línea han surgido y se han vuelto populares, incluidos Fortnite y Call of Duty. Fortnite es un juego de Battle Royale en línea que permite a los usuarios luchar por sobrevivir en un entorno compartido con otros jugadores. Call of Duty es una franquicia de juegos de disparos en primera persona que ha sido popular por muchos años y ha evolucionado para incluir modos en línea. Estos juegos y otros como ellos han seguido popularizando los juegos en línea y han tenido un impacto importante en la industria de los videojuegos. Los juegos en línea han revolucionado la forma en que los jugadores interactúan y juegan juntos. Antes de la llegada de los juegos en línea, los jugadores solían jugar juntos en persona o en consolas conectadas por cables. Ahora, con la popularidad de Internet, los jugadores pueden jugar juntos en línea desde cualquier parte del mundo. Además, estos juegos permiten a los jugadores interactuar y colaborar de manera más efectiva. En los juegos MMORPG como World of Warcraft, los jugadores pueden formar equipos y completar misiones juntos. En los juegos de Battle Royale como Fortnite, los jugadores pueden trabajar juntos para sobrevivir y ganar la partida. También es importante mencionar que los juegos en línea han creado comunidades en línea de jugadores que pueden interactuar y compartir sus experiencias juntos. Estas comunidades pueden ser un lugar para conocer gente nueva, hacer amigos y compartir intereses comunes. La evolución de los videojuegos ha sido un viaje emocionante desde los primeros juegos arcade hasta los juegos en línea modernos. En resumen, su evolución ha sido un camino lleno de innovaciones y éxitos, y la industria continúa evolucionando y sorprendiendo a los jugadores de todo el mundo. Definitivamente es emocionante pensar en el futuro de la industria de los videojuegos. Con la tecnología en constante evolución y la creatividad de los desarrolladores, siempre hay nuevas posibilidades y experiencias sorprendentes para los jugadores. La realidad virtual y aumentada, el cloud gaming y otras tecnologías están transformando la forma en que los jugadores experimentan los juegos, y es posible que veamos nuevos géneros y formas de juego que nunca antes habían sido posibles. El futuro de la industria de los videojuegos parece ser brillante y lleno de oportunidades para innovar y sorprender a los jugadores de todo el mundo. Gracias por ver este vídeo sobre la evolución de los videojuegos desde los primeros juegos arcade hasta los juegos en línea modernos. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre la historia de esta emocionante industria y estés emocionado por ver lo que el futuro nos depara. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.